Muy bien. A ver. Ahora agarra tu cuadernito y escribe la teoría. Eh, Empezamos a trabajar. ¿Ya? Pon en tu cuaderno, recuerda que voy a revisar hoy día. El tema que debemos desarrollar el día de hoy es el tema de oraciones eliminadas. ¿Vale? Oraciones eliminadas. Tema que también se llama supresión de oraciones o eliminación de enunciados en algunos contextos. Hay un temita contrario a este, que es un temita que se hace en la Católica, en la San Marcos, y que no se denomina oraciones eliminadas, sino adición de oraciones. No se hacen acá en la San Cristóbal, espero que algún día también lo consideren, pero adición de oraciones. Nosotros vamos a hacer eliminación de oraciones. ¿Qué cosa es un ejercicio de oraciones eliminadas? Primero, partamos por eso. Y ayer les decía a varios de tus compañeros, cuando yo voy a hablar de oraciones eliminadas, debo hacer consideración de que este es un texto interrumpido, ¿verdad, chicos? Correcto, es un texto interrumpido. Y les explicaba el día de ayer por qué la mención de texto interrumpido. Se dice que es un texto interrumpido porque ¿qué cosa, jóvenes? Este texto ha sufrido, ¿qué cosa? Modificación, variación en su estructura o temática interna. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es un texto interrumpido? Es aquel texto, anota, es aquel texto que ha sufrido, voy a poner acá, ha sufrido variación en su estructura y temática interna. ¿Correcto? Y ahora alguien dirá, profesor, no entiendo. ¿El ejercicio de oraciones eliminadas es un texto? Sí. Y por lo tanto, como un texto de carácter interrumpido, tenemos que entender de que a este texto se le ha insertado. ¿Alguien me puede decir qué es insertado? Correcto. Se le ha introducido. Se le ha penetrado, dice allá también, o se le ha incrustado. Mira, qué hermosa es la lengua española cuando tú utilizas varias palabras y les das mejor sentido. La explicación es decir otros sinónimos de lo que no se entiende. Nada más. ¿Correcto? Entonces, agregar también, se ha insertado una oración o un enunciado. Copia, por favor, copia. Profe, ¿de lo de ayer me va a revisar? No, esto te voy a revisar, así que copia. Entonces, nuevamente, oraciones eliminadas se denomina aquel texto interrumpido, es decir, aquel texto que ha sufrido variación en su estructura temática interna. ¿Qué cosa se ha insertado, profesor? Se ha insertado una oración. Y esta oración tiene las siguientes características. Puede ser una oración de carácter extraña, redundante, intrascendente o contraria a la temática del texto. Repito, puede ser una oración extraña, una oración redundante, puede ser una oración intrascendente y también una oración contraria ¿a qué, profesor? Puede ser una oración contraria a la temática del texto. Entonces, pongo acá esta figura y pongo acá temática del texto. Temática del texto. ¿Correcto?
temática del texto. Entonces, hay que ubicar cuál es esa oración. ¿Listo, chicos? ¿Cuál es esa oración? Muy bien. Y para ello, voy a trasladarme esta pizarrita para no taparlos. Y para ello se ha desarrollado los criterios ¿de qué, jóvenes? De eliminación. Pongan ahí en la parte superior criterios, mira para acá, criterios de eliminación. ¿Y cuáles son esos criterios de eliminación? Tenemos 4 criterios de eliminación. La primera vendría a ser la disociación, llamada también como impertinencia. Muy bien. Así como tenemos la disociación, tenemos a la redundancia. Aparte de la redundancia, tenemos a la irrelevancia, ¿correcto? Y finalmente al criterio de oposición. Correcto, muy bien. El día de ayer tus compañeros han salido a la pizarra a desarrollar algunos ejemplos, ¿no? ¿No? Los que han venido a clases. Voy a poner acá criterio de disociación. Por acá criterio de redundancia. Criterio de irrelevancia. Y el criterio de oposición. ¿Correcto? Muy bien. Estos criterios que ahora tienen papelito, regálame un poquito. Estos criterios que estoy haciendo, ahí nada más. Gracias, hija. Consideración, jóvenes, tienen nombrecitos con los cuales también se le conoce. A ver, ¿alguien quizá recuerda cuáles son esos nombrecitos con los cuales se los reconoce? A ver, ¿cuáles serían esos nombrecitos? A la disociación se le puede conocer como criterio de impertinencia. Muy bien. Pongo acá impertinencia. En el caso de la redundancia, criterio de reiteración. Muy bien. Pongo ahí reiteración. En el caso del criterio siguiente, irrelevancia, se le puede llamar criterio de intrascendencia. Y en el caso de la oposición, criterio de contradicción. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, yo te decía el día de ayer, hay palabritas con las cuales debemos recordar a cada uno de estos criterios. Una o máximo 2 palabritas. A ver. Correcto, Linda. ¿Cuál era la palabra en el caso de el criterio de disociación? Se debe eliminar aquella oración que se aleja. ¿Aleja de qué? De la temática del texto. En la redundancia, elimino aquella oración que repite algo que ya se ha comentado anteriormente. En la irrelevancia, aquella oración que aporta poca información. Y en el caso, profesor, de la oposición, aquella oración que contradice lo dicho por el autor. Profesor, entonces, explíqueme cómo se presentaría en este caso el criterio de disociación. De la siguiente manera. Ya, copia, 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 copia. Voy a poner acá normalmente 5 oraciones. ¿Ya? Se presentan normalmente 5 oraciones. Y en esas determinaciones podemos hablar, por ejemplo, la primera, así haría referencia, como el día de hoy es el día de ¿qué?
Correcto, el día de la amistad, el día del amor, el día de San Valentín. Muy bien. Hoy habrán muchos, claro, exequias. Muy bien. O también funerales, sinónimos, ¿ya? ¿Qué oración debes eliminar de esas? Todas aparecen como corazón. ¿Debo eliminar alguna? Ninguna. ¿Por qué? Todas tienen un núcleo temático semejante. Todas hablan de ¿qué? Del corazón. Entonces no puedo eliminar ninguna. Pero si yo te digo, en la 1 habla de la ubicación del corazón, que es el mediastino inferior medio. En la 2 me habla de la función del corazón, que es irrigar sangre al cuerpo. Me habla del tamaño del corazón, que aproximadamente tiene, digamos, el tamaño de un puño, que se diferencia en los niños, en las mujeres y en los varones, sean estos adultos mayores, etc. Y 4 me dice que el corazón es un sentimiento, ¿ya? El corazón refiere al sentimiento, básicamente, considerado como el amor, refiere al sentimiento del amor. Y la 5 me diría, en este caso, aparte de la ubicación, la función, el tamaño, la forma. ¿Qué forma tiene el corazón, joven? La del cono invertido. Muy bien. ¿Qué oración elimino? 4. ¿Por qué debo eliminar la 4? Porque esta ya no habla del corazón como correcto. Mira, ya no habla del corazón como parte del órgano del sistema. ¿Qué sistema? Cardiovascular. Así tienes que explicarlo, ¿ya? Entonces, en este caso, hablamos del criterio de disociación. ¿Y cómo se va a presentar el criterio de redundancia? Se elimina, como ya te he comentado, aquella oración que reitera o repite algo que ya se ha considerado anteriormente. Para ello, es importante, vamos a poner acá oración número 2 y aquí la número 4. Para la redundancia es necesario la presencia de un antecedente, ¿correcto? La presencia de un antecedente. Por lo tanto, en la 2 voy a poner corazón, en la 4 también corazón. ¿Cuál elimino? Ninguna. ¿Y por qué no elimino ninguna? Porque, escucha bien esto, porque ambas tienen la misma información. Ahora, si es que yo pongo acá, el corazón tiene la función de irrigar sangre al cuerpo, y pongo, y su forma es la de un cono, y en la 4 hablo solo de la forma del corazón, ¿cuál tiene más información? La número 2 tiene más información en comparación a la 4. Por lo tanto, la flechita que tengo apunta hacia abajo. ¿Cuál elimino? La que tiene menos información. ¿Y por qué, profesor? Porque si bien es cierto, la número 2 habla del corazón, la 4 también del corazón, la 2 habla de forma y también la 4, hay algo que se ha añadido a la número 2, por eso lo hace diferente. ¿Cuál? Habla de la función. Por ese dato, quiere decir que tiene mayor información en comparación a la número 4. Por eso, en la redundancia, siempre se elimina aquella oración que está después. Te pregunto, ¿cuál es el antecedente? ¿La 2 o la 4? La 2 vendría a ser el antecedente. ¿Qué quiere decir antecedente? Es aquella oración que contiene más información. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y cómo se presenta la irrelevancia? Ponemos por acá el ejemplito, ya para que tú te guíes, de la siguiente manera. En el caso, voy a poner oración número 3 y oración 5. En la 3 hablaré del corazón y en la 5 también. En la 3 diré que el corazón tiene el tamaño de un puño, más o menos, o aproximadamente. En la número 5 también hablaré del tamaño y indicaré la ubicación del corazón.
Te pregunto, ¿quién tiene más información? ¿La 3 o la número 5? Ahora, profesor, se han invertido las cosas. La 5 tiene más y la 3 tiene menos. ¿Cuál elimino? ¿La que tiene menos o la que tiene más? La que tiene menos. En este caso, la número 3. ¿Por qué, profesor? Porque si bien es cierto, la número 3 habla del corazón, la 5 también, la 3 habla del tamaño, también la 5, pero la 5 agrega algo más. ¿Qué cosa? La ubicación. Por eso, cuando hablamos de irrelevancia, decimos que es el criterio por el cual se elimina aquel que tiene poca información. Y esta, ¿dónde se ubica? ¿Antes o después? Se ubica antes. Por eso, ¿cuál es la diferencia, profesor, entre la redundancia y la irrelevancia? De acuerdo a la consideración, vamos a decir lo siguiente, que la redundancia y la irrelevancia se diferencian básicamente por la ubicación. ¿Ubicación de qué, profesor? Por la ubicación de la oración a eliminar. Si la oración a eliminar se ubica después, ¿de qué criterio estoy hablando, chicos? ¿De qué criterio estaría hablando? Estoy hablando del criterio de la redundancia. Si la oración a eliminar se ubicase antes, ¿de qué criterio estoy hablando? Irrelevancia, ¿correcto? Irrelevancia. Finalmente, profesor, tenemos al último criterio. ¿Cómo se llama? El criterio de oposición. Y vamos a hacer un ejemplito para que tú también puedas recordar este criterio, ¿vale? ¿Qué dice, profesor? Pongo acá la número 2 y la número 4. Hablo del corazón y también en la 4 del corazón. En la 2 pongo el corazón no irriga sangre. ¿A qué? Sangre al cuerpo. Y profesor, en la número 4, ¿qué pondría? El corazón bombea sangre al cuerpo. Pregunto, chicos, ¿cuál de las dos oraciones es contraria a la realidad? La número 2. ¿Por qué? Porque el corazón sí tiene la función de irrigar o bombear sangre al corazón. Por lo tanto, esta se opone ¿a qué, profesor? Se opone a la realidad y a la determinación de funcionabilidad del corazón. ¿Qué debo reconocer, profesor, para poder realizar este tipo de ejercicios? Pongo acá la preguntita y ayer también te había anticipado que se deben hacer 3 tipos de preguntas. A ver, para resolver un ejercicio de estos, debemos hacer la pregunta siguiente. ¿Qué debemos reconocer? Es la pregunta. ¿Qué debemos reconocer? 1, 2 y 3. Primero, debemos reconocer ¿qué cosa? El tema. Y ayer les decía, ¿qué era tema? El tema es el asunto ¿de qué? Es el asunto del texto. Y además debes recordar que el tema tiene 2 características. ¿Alguien recuerda cuáles son esas 2 características, chicos? Deberá ser, a ver, ¿cómo debería ser el tema? Deberá ser de carácter general y además deberá ser resumido. Entonces, cuando yo digo que es general, debe ser de carácter total o también de carácter global. Resumido porque deberá ser breve o también conciso. ¿Vale? Además, debes recordar la preguntita. ¿Cuál es esa preguntita que debemos generar? ¿De qué? Mira. ¿De qué trata qué cosa? ¿De qué trata el texto? Es la preguntita. Ahora, aparte del tema, ¿qué debo reconocer? Debes reconocer la oración a eliminar. La oración a eliminar y finalmente el criterio de ¿qué? El criterio de eliminación.
el criterio de eliminación. Muy bien. El criterio de eliminación. Muy bien, saquen ahora su libro, guarden su cuaderno. 10, 9. A los que tengan su cuaderno sobre su carpeta, no lo voy a borrar, le puedes tomar foto e igualarte. A los que no tienen sobre su carpeta su libro abierto, un lapicero rojo y una regla, los saco, ¿ya? A ver, página 256. ¿Ubicaste? ¿Sí? Listo. En la página 256 aparece oraciones eliminadas. ¿Correcto? Pones ahí con lapicero rojito, en disociación se aleja, redundancia repite, irrelevancia poca información y oposición contradicción. ¿Ya? Empieza por eso. Contradice. ¿Ya? Completa ahí. Uy. Cinta. ¿Listo? Bien. Completaste, ¿correcto? Ahora agarra tu reglita y haz todo lo que voy a hacer. Ejemplo número 1. Subraya, ahí vamos a reconocer las palabras claves, que son las palabras más importantes en cada unidad informativa. Primero, los signos lingüísticos son elementos estructurales de un lenguaje. Subraya la palabra los signos lingüísticos. La primera oración habla sobre los signos lingüísticos y dice que estos son elementos estructurales del lenguaje. Ahora quiero que tú me digas en la 2 cuál sería el núcleo temático o las palabras claves. Habla de la estructura ¿de qué? Estructura lenguaje. ¿Y qué habla sobre la estructura del lenguaje? Sobre sus reglas. Muy bien. Subraya esas palabritas. Estructura del lenguaje y reglas. En la 2 ya me está hablando sobre las reglas de la estructura del lenguaje. En cambio, en la 1 decía que los signos lingüísticos son elementos de la estructura del lenguaje. En la 3 dice las mismas. Esa palabra las mismas, ¿a qué se refiere? A las reglas. Dice, pueden ser semánticas, subráyame la palabra semánticas, la palabra sintácticas y finalmente subraya las palabras pragmáticas. Esas 3 palabras. O sea, dentro de la estructura del lenguaje tiene 3 reglas, semánticas, sintácticas y pragmáticas. En la número 4, ¿de qué tipo de reglas me habla? De las reglas semánticas. Solamente subráyame esas 2 palabras. Las reglas semánticas hacen posible la correspondencia entre las características perceptibles de los signos y los significados. Y en la número 5 dice, las reglas sintácticas establecen cuáles son las combinaciones o secuencias de signos que son reconocibles y aceptables como oraciones de un lenguaje. Entonces, habla de las reglas sintácticas. Abajo dice cuál es el tema. Pregunto, ¿de qué hablamos? Correcto. Las reglas, ¿de qué? De la estructura, ¿de qué? De la estructura del lenguaje. Ese es el tema. Pero, profesor, usted acaba de decir que deberá ser general y resumido. Claro, dependiendo a la naturaleza de cada texto. Dependiendo a la naturaleza de cada texto. No es que todo tiene que determinarse así. Y la oración a eliminar, ¿cuál sería, señores? La número 1. ¿Por qué? Porque la 1 habla de los signos lingüísticos, que son reglas o elementos de la estructura del lenguaje. Son elementos. Por lo tanto, lo que vas a hacer es subrayar todita la oración número 1. Subraya. ¿Hasta qué palabra, profesor?
hasta donde dice lenguaje. Subraya todo eso. ¿De verdad? Sí, con regla y lapicero. Haz todo lo que te estoy pidiendo. ¿Y qué criterio voy a utilizar, profesor? Correcto, se llama el criterio de disociación. ¿Por qué disociación, profesor? Porque la oración número 1 es impertinente, ya que habla de elementos del lenguaje y no de las reglas de la estructura del lenguaje. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a la número 2. Vayan leyendo para que vayan conociendo y me indican cuáles son las palabras claves. Las palabras claves concretas. Profe, yo no hacía así en el CEPRE. Yo marcaba 1, 2 o B, D. Por eso no hacías bien. Hacías lo que podías. No hacías lo que debías para tener seguridad. Así es. Hacías por hacer. En la número 2, la finalidad más importante de los tallos es desempeñar la función de conducción distribuyendo sustancias nutritivas por todo el cuerpo del vegetal. 3 palabritas. Pregunto. Finalidad, primero. Alguien dijo tallos. Muy bien. Y conducción. Muy bien. En la número 2 solo te voy a permitir una palabra. Los tallos también contribuyen al sostenimiento del peso de las ramas, hojas y frutos. Sostenimiento. ¿Por qué solamente sostenimiento, profesor? Porque ya en la primera sé de qué está hablando. ¿De la finalidad de qué? De los tallos. Y en la primera me dice conducción. En la segunda, ¿cuál es otra finalidad de los tallos? Sostenimiento. En la tercera, ¿qué palabrita subrayo? ¿Cuál? No. Leva. Los tallos tiernos poseen clorofila, por lo consiguiente realizan a pequeña escala la tarea de fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Por qué, profe? Porque es otra tarea, otra función de los tallos. Siguiente, la número 4. Existen muchos tallos que acumulan en su interior gran cantidad de sustancias nutritivas, desempeñando por tal motivo la función de reserva. Correcto, reserva. Solamente reserva. En las 5, 2 palabritas. Gracias a los tallos, las plantas transportan nutrientes y reservan sustancias. La palabra es transportan y la otra palabra es reserva. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el tema? Los tallos. Tema. ¿De qué trata? Habla. Trata de los tallos, de manera general. Ahora, profesor, ¿qué oración elimino? La número 5. Pregunto por qué elimino la oración 5. ¿La palabra transportan será sinónimo de la palabra conducción? Sí, ya se dijo eso. Reserva se ha hablado en la número 4. Por lo tanto, toda la oración número 5 lo subrayas. Subraya todita esa oración. ¿Y qué criterio debo utilizar, señores? Redundancia. Porque la oración a eliminar se encuentra después. Repite lo que dice la 1 y repite lo que dice la 4. Se elimina la oración número 5. ¿Correcto? Muy bien. Así yo no hacía, profe. Por eso. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos. Ahora al ejemplo número 3. ¿Cuántas oraciones presenta el ejemplo número 3? 5 oraciones. Vamos buscando las palabras claves. Palabras claves. Muy bien. ¿Qué palabritas vas a considerar en la primera oración? Pregunto.
perder tiempo. Alguito más. No perder tiempo. ¿Correcto? ¿Qué hacer para no perder el tiempo? Es la pregunta. En la 2, ¿qué me dice? Mantenerse ocupado en algunas actividades fructíferas. Entonces, mantenerse ocupado. ¿Qué dice la 3? Medios. Realizar deporte edificante. ¿Qué voy a hacer? Realizar deporte. En la número 4, oír conferencias en una lengua que no se conoce, por lo tanto instiga la investigación. Oír conferencias. Y finalmente la número 5, remolonear todo el día. ¿Qué es remolonear? Es vagar. Remolonear es vagar, perder el tiempo. Gandulear, correcto. Eso viene de gandul. Y entonces, ¿qué oración elimino? La número 5. Muy bien, Linda. Subrayes toda esa oración y pones criterio, oposición. Oración 5. ¿Cuál es el tema? Sencillo. La primera que dice, ¿qué hacer para no perder tiempo? Todo eso. Pero, profe, largazo como usted lo tiene. Muy bien, la regla, pues. De verdad, depende a la naturaleza de cada texto. ¿Correcto? Muy bien. Depende a la naturaleza de cada temática. Vamos ahora a la número 4. ¿Qué dice en la número 4? Ya, vayan buscando. A ver, ¿qué palabritas? ¿Qué palabritas? A ver, en la primera, Lima ha sido invadida por celulares. ¿Qué palabra? Lima, invadida y celulares. Celar, dice. En la 2, capital peruana se ha visto plena en el uso de teléfonos celulares. Entonces, capital peruana, plena, uso, teléfonos celulares. Muchazo, profe. Bueno. ¿Qué dice 3? Estos aparatos se han vuelto vitales para las compañías. Entonces, vitales, muy bien, compañías. Para mis ex, no, compañías. Esas empresas, esas industrias. ¿Qué más dice? Todos, desde un gasfitero hasta un ejecutivo, usan estos aparatos. Todos usan. ¿Qué cosa? Este aparato. ¿Qué? Los celulares. También dice. La número 5. Nuevos modelos de celulares han salido al mercado y continúan en la onda ascendente de su comercialización. ¿Qué voy a poner? Nuevos modelos, ¿ya? De aparatos, es decir, los celulares. ¿Qué oración debo eliminar? No. Correcto. La 1. ¿Qué criterio aplicas? Irrelevancia. ¿Y por qué irrelevancia? ¿A qué oración es irrelevante? A la 2. Porque la 1 tiene menos información a comparación de la 2. Lima, capital peruana. Invadida por celulares. Esta palabrita lo diferencia. El uso, ¿correcto? Y el tema, los celulares, ¿dónde? ¿En tu vida? No, en Lima. Hoy por hoy todo el mundo tiene celulares. Imagínense aquellos empresarios que vendieron celulares. Si hay más de 33 millones de individuos, siquiera pues 20 millones debe tener celulares. ¿Sí o no, jóvenes? Siquiera 20 millones. Véndelo a un sol. ¿Cuánto tienes? ¿Y cuántos celulares has utilizado tú? Yo siquiera unos 15. Multiplica.
Yo te digo, siquiera 15 celulares ya he utilizado. Mi primer celular es que yo los cambio cada un año y medio. ¿Y saben por qué? Porque no es porque me roben. ¿Ah? Yo tengo con una empresa de telecomunicaciones un contrato. Yo le digo, ¿sabes qué? Quiero tu mejor equipo. Ah, para este año me ha salido tal, listo. Quiero ese equipo. ¿Cuánto me va a costar? Pago yo el 70, 80% o el 50% y lo demás me cobran con el uso de el equipo y la línea. Eso hago. Y todos los años saco un nuevo equipo. ¿Y qué hace con sus demás celulares? Los vendo, ya no en el mismo precio, sino en 50% menos, o se los regalo a mis familiares. Ah. ¿Y sabes cuánto me cuesta? Por ejemplo, un equipo de 2.500 me lo venden a 800 en la empresa misma. Y ya me están llamando, ya faltando un mes. Disculpe, doctor, yo no soy el doctor, no sé cómo sabe. Doctor, disculpe, el equipo que ya tiene, ¿lo va a cambiar? ¿En qué tienda? Dice, no sé. Por favor, acérquese, tenemos promociones tales. Y me interesa esta promoción, quiero este equipo. ¿Cuánto? Ya, 700 soles. ¿Cuánto está costando el mercado? 1.500, 1.800. Muy bien. Voy a verlo, voy a estudiar y le llamo. Déjeme su número, tal, listo. Al año que ya estoy cumpliendo, sobre todo los meses de junio, ya me están llamando. Ya me están llamando. Entonces, bueno, tienes esa opción. Y cada vez los equipos de celular tienen una funcionalidad mayor. ¿Eh? Cámara, memoria, de verdad. Y a veces yo digo, a ver, una vez hice esto. Hubo un equipo muy bueno que un amigo me dijo, Cristian, ¿cuánto te ha costado? Le dije el costo, ¿no? Me costó 1.800. Véndeme tu equipo a 1.500. 1.600 te lo digo. Tiene 2 meses. 1.600. Ya me dijo, toma 1.600, toma mi equipo. ¿Quién ha salido ganando? Puedo comprarme con ese 1.600 2 más del mismo modelo. 2 más. 2 más. ¿Puedo comprar 2 más o no? ¿Ves la lógica? Muy bien. Y además yo no los malogro, pues. Yo los tengo ahí cuidaditos, ¿no? Se le hace una limpiecita, listo, pa. Su bajada de motor, mentira. La memoria, pa, se pone, bueno, lo formateas todo y listo. Está impecable. Y no es robado. Y si alguien te detiene, por ejemplo, digamos, con un celular que es mío, lo mínimo es que me van a contactar a mi persona. Yo digo, claro, es un proceso de compra-venta, bueno, en el cual, ustedes saben, no hay necesidad de hacer un contrato. El contrato es por principio algo consensual, es decir, entre esa persona y yo, y puedo llegar al acuerdo que yo quiero, porque todos los bienes que están dentro de mi pertenencia corresponden a la acción de un acto jurídico natural, autónomo y consensual. ¿Qué va a decir el policía? ¿Qué va a decir el fiscal? ¿Usted estudia Derecho? Claro. Eso se lleva en contratos uno, le digo. ¿Te das cuenta? Así es, pues, ahí es. Muy bien. Es que las personas que conocen eso le sacan provecho a las empresas. Hay jóvenes o hay personas que se dedican a ese mundo y comercializan. Fácil, comercializan. Si ustedes son menores de edad, no pueden portar celular. Salvo que tu papá, tu mamá, su nombre lo ha sacado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, como a veces sucede, por asamblea o 28 de julio, los policías se paran con un fiscal y le dice, por favor, présteme su celular? No, no quiero, ¿por qué me vas a pedir mi celular? Entrégame su celular. Trae, revisan el email, le dice, ¿usted conoce a tal persona? No. Este celular ha sido denunciado como robado. Acompáñame a la comisaría. Te levantan acta. ¿Tan? Por el delito de receptación, que está entre 1 y 3 años de cárcel. Claro, no vas a entrar a la cárcel, pero sí vas a estar con se puede decir con un antecedente penal y judicial, incluso policial. Listo. Imagínate que tú no puedes sacar con antecedente penal ni un grado de bachiller, no puedes sacar título, o sea, no puedes ser profesional. Así ten mucho cuidado, por eso
Quien puede sacar tu celular, comprar formalmente o regalártelo, son tus padres o alguna persona a quien tú conoces. Pero si tú compras un celular o cualquier equipo, cualquier artefacto de dudosa procedencia, esto corresponde a un delito de receptación. Esa es la pena más mínima, porque puede ser también que tú, por ejemplo, tengas una laptop que haya sido robada y esa persona a quien han robado han matado. Entonces hay un homicidio calificado. Tú puedes ser, ¿qué cosa? Imagínate que a tu amigo le han vendido a 800 y a ti te vende 500 soles. El mismo día del acto delictivo, tú eres cómplice. Y para el cómplice en un delito como es el caso de homicidio calificado, estamos hablando de 108 del Código Penal, puedes irte 15 años a la cárcel, tranquilitamente. A ver, tú demuéstrame de que no has sido partícipe o no has sido cómplice de ese delito. No, profe, yo no he estado acá, pero compruébame. Y por si casualidad has pasado por ahí todavía, por esa calle, de horas antes, minutos antes, olvídate, ¿eh? Ahí sí puede ser. Y además la mayor cantidad de equipos, celulares, artefactos en la actualidad, tienen ubicación, como el GPS. Todos. O sea, tu celular se enciende en un mes, 2 meses, te pueden ubicar fácilmente. Delito de receptación. Y si no sabes demostrar ni siquiera el delito de receptación, robo agravado. Y ahora, por el robo agravado de celulares, ¿cuántos años, señores? De 15 a 20 años de cárcel. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Muy bien. Profe, lo he comprado ahí. Ya, pues. Del profe Arau. En el email aparece, profe, sí, aparece en el email. Ya, vamos. Pero, profe, yo tengo un pata que lo hace todo bacán. Bacán, lo borra todo. Lo borrará, pero después aparece esta acción que hacen las empresas, el famoso apagón. Tu celular se apaga. No funciona. Claro, debes tener suerte, ¿no? La persona que probablemente lo haya comprado y no lo hayan robado. O lo haya regalado. Pero si es robado, todo el mundo dice, no, me ha robado y el equipo está así. Aparece como una denuncia de robo. Por más que se me pierda a mí un celular, cuando la empresa me dice, no, me han robado. De verdad. Yo digo eso, me han robado. Por más que lo he perdido. Claro. Profe, ¿verdad? Claro. Muy bien. Florencio Aguilar, de 22 años, acudió a la intendencia de la policía en un grave estado de salud. Tenía que ser ayudado a caminar por su tremenda debilidad, dice la 2. Relató que su ex amante le había realizado brujerías. Las ex amantes. Se desplazaba con notoria dificultad. Se dispuso la comparecencia de la denuncia, es decir, la aceptación en este caso. Por lo tanto, quiero que revises la oración número 2 y la oración número 4. Profesor, en la 1 se habla de Florencio Aguilar. ¿Cuál debo eliminar? ¿La 2 o la 4? ¿Cuál tiene menos información? La número 4. ¿Correcto? Subraya toda esa oración y me pones el tema. ¿Cuál es el tema? ¿De quién hablamos? De Florencio Aguilar. Las señoritas especialistas en hacerte amarres, hijo. Ahí es, dice. Oración a eliminar la número 4 y el criterio vendría a ser el de redundancia. ¿A qué oración repite? A la número 2, que tiene más información. Muy bien. Quiero hacer un pequeño agasajo con ustedes. Las 6 vayan haciendo, está facilito, ¿ya? Vayan buscando los términos. Ya. Vamos. Mientras van terminando. ¿Sabes qué? ¿No tienes una bandeja, algo? Ya, listo. Así nomás, ¿no? Ya. Sí. Ya.
Ahí abajo está. Aquí está. Mira, para hacerlo rápido, una bolsa o algo. ¿Para qué, profe? Para, dos. Dos, para darles. Bandeja no tendrán. ¿No tienes un folder quizá? Un folder. Algo que pueda servirnos. Puede ser. Voy a hacer esto. ¿Esto es tuyo? ¿Tienes esas hojitas, creo, de este hijo? ¿Color? Ajá. A ver. Mira, presta. Listo, cajitas. En dos. Y entonces ahí llevamos. Pam, pam, pam. Ya. Sabes, ¿no? Cómo cortar. De ahí. Ahí. Hija, prepáralo. Y lo vacían así para ir por 4 este. Voy a enviar a 4 este. A ver, el tema es el canario. Muy bien. SS dice. Jaspa, ayúdame. Pilar, ayúdame. La de verde, ayúdame, por favor. La eliminada sería Ya. la 3, ¿verdad? Ayúdeme, por favor, sí. La número 3 es la oración o la número 4. ¿Qué oración debo eliminar? ¿Qué oración no te habla de las características de la 3? Dice que es, ¿qué cosa? No se puede utilizar como alimento. Vayan acá, por favor. El criterio viene a ser disociación. ¿Correcto? Muy bien. De ese modo, como estamos haciendo, lo van a trabajar ustedes hasta el ejemplo número. Sí, subrayando todas las oraciones hasta la número 43. Profe, donde no hay para hacer temas, ¿qué vamos a hacer? Al costadito. O si no, en una hoja aparte, lo haces. ¿Ya? Donde ingrese. Sí. A ver, vamos con las 7. A ver, mientras van alistando